La Segunda Guerra Mundial en color. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Hitler ataca el este. Adolf Hitler nunca ha ocultado su convicción de que la Unión Soviética será su principal enemigo. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation. Detesta el comunismo y ve en los vastos espacios abiertos y en los abundantes recursos naturales de la Rusia soviética la recompensa que por fin permitirá al pueblo alemán convertirse en la raza suprema. Durante los primeros meses de 1941, mientras se encuentra en el Berghof, su retiro rural en los Alpes bávaros, Hitler planea su apuesta más arriesgada: la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Sus ejércitos se despliegan gradualmente hacia el este y renuevan sus equipos para encarar su reto más ambicioso. Más de 4 millones de soldados están listos para el despliegue. Cuentan con el soporte de más de 3.000 aviones. El plan prevé 3 ofensivas simultáneas. El grupo de ejércitos norte invadirá los estados bálticos y tomará Leningrado. El grupo de ejércitos centro avanzará hacia Moscú. Y el grupo de ejércitos sur ocupará Ucrania. Los generales de Hitler guardan silencio cuando él les presenta su plan. Lo consideran demasiado ambicioso y les preocupa que sus fuerzas queden excesivamente esparcidas. Pero ninguno se atreve a exteriorizar sus dudas. El Ejército Rojo es mucho más numeroso. Dispone de 2 millones de hombres a un paso de la frontera oeste y de unos cuantos millones más en la reserva. Los rusos poseen también más de 20.000 tanques, superando con creces a los 6.000 de Alemania. Son más veteranos y menos fuertes, pero componen todavía un ejército extraordinariamente combativo. La cuestión para los alemanes es: ¿podrá su tecnología y velocidad superiores arrollar a los rusos antes de que el Ejército Rojo, muy superior en número, arremeta contra ellos? La Operación Barbarroja se inicia el 22 de junio de 1941 a las 3:15 horas de la madrugada. La Luftwaffe se reúne al amanecer. Su objetivo son los aeródromos soviéticos. De manera simultánea comienza el ataque por tierra. Los alemanes cruzan velozmente el río Bug, que recorre la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. Pronto los Panzers de Hitler se internan en territorio soviético. Al cabo de 2 días, los Panzers han avanzado más de 80 kilómetros. Los contraataques mal coordinados del Ejército Rojo son repelidos de inmediato. Decenas de miles de soldados soviéticos caen prisioneros. Paralelamente, la Luftwaffe domina por completo el espacio aéreo. El mando del Ejército Rojo parece paralizado por la avalancha alemana.
El 29 de junio, 7 días después del inicio del asalto, 2 ofensivas de Panzers se encuentran cerca de Minsk y rodean grandes bolsas de tropas soviéticas. Cuando la infantería que les precede se une a ellos, más de 300.000 hombres son hechos prisioneros. Con frecuencia los alemanes son aclamados como libertadores, especialmente en Ucrania, donde el sentimiento antirruso es generalizado. En Moscú, Stalin parece al borde de una crisis nerviosa tras haber recibido la noticia de la traición de Hitler. Durante más de una semana permanece en silencio. Hasta el día 3 de julio no apela al patriotismo de su pueblo para salvar la patria. Cuando finaliza el mes de junio, la Blitzkrieg alemana penetra cada vez más en territorio soviético. Empieza a parecer que nada puede frenar a Hitler, pero está a punto de cometer su mayor error estratégico. A principios de julio de 1941, más de 300.000 soldados del Ejército Rojo están rodeados al oeste de Minsk. Los comandantes de los ejércitos Panzer de Hitler, en particular el general Heinz Guderian, suplican que se les permita acelerar la operación. La operación Barbarroja está funcionando como un reloj. En solo una semana, los Panzers han llegado a Smolensk, situada en el corazón de Rusia, a poco más de 300 kilómetros de Moscú. El 22 de julio, un movimiento de tenazas de ejércitos Panzer coincide en el este de Smolensk y acorrala a otros 310.000 soldados soviéticos. Pero en otros lugares, el avance se hace más complicado. El Ejército Rojo contraataca con mayor efectividad y a mediados de julio, el grupo de ejércitos Sur se encuentra a una más de 80 kilómetros de Kiev. Hitler decide que los Panzers de Guderian aplacen su avance hacia Moscú para desviarse hacia el sur, para prestar ayuda en Kiev. Guderian protesta enérgicamente, pero Hitler se mantiene inflexible. No proseguirá el avance hacia Moscú hasta que Kiev haya caído. Una decisión que se revelará desastrosa. Comienzan a darse inquietantes señales de que el Ejército Rojo no será una presa tan fácil como Hitler esperaba. Los recursos humanos soviéticos parecen inegotables. Más de 16 millones de soldados están movilizados. Y ahora el Ejército Rojo dispone de nuevas y formidables armas. En especial un nuevo tanque, el T-34, de 37 toneladas. Posee un cañón de 76 milímetros y es más veloz y más apto para avanzar campo a través que el Panzer Mark IV. A estas alturas, aún en plena Blitzkrieg, es fácil no reparar en las señales de aviso. El ejército Panzer de Guderian inicia su ofensiva hacia el sur el 23 de agosto de 1941. Los Panzers del Grupo de Ejército Sur avanzan hacia el norte 3 semanas después. Los movimientos de tenazas se encuentran al este de Kiev el 16 de septiembre. Otros 2 ejércitos soviéticos son destruidos por completo. Medio millón de hombres son ejecutados o hechos prisioneros.
Ese mismo día, a más de 1.600 kilómetros hacia el norte, el grupo de ejércitos norte cerca la ciudad de Leningrado, la actual San Petersburgo. De inmediato es aislada del resto de la Unión Soviética. La ciudad está sitiada. Hitler decide no emprender el asalto. Las tropas alemanas se limitarán a esperar hasta que Leningrado se rinda a causa del hambre. La situación en la ciudad se hace cada día más crítica. La única conexión con el resto de la Unión Soviética consiste en cruzar el lago Ladoga hacia el este, pero solo una pequeña cantidad de alimentos puede llegar por esta vía. El hambre empieza a hacer mella. Más de 11.000 personas mueren durante el mes de noviembre. Por fin, en diciembre puede abrirse un camino en el hielo y el suministro de víveres aumenta ligeramente. Aún así, 3.700 personas mueren de inanición en un solo día de diciembre. Mientras tanto, el grupo de ejércitos centro se prepara para el asalto final a Moscú. Los Panzers de Guderian se han reincorporado para encabezar la Blitzkrieg. Los alemanes son superiores en proporción de 2-1 en cuanto a tanques y hombres en el frente, y de 3-1 en cuanto a aviones. El asalto se inicia el 20 de septiembre de 1941. Una vez más, los Panzers de Guderian penetran a través del Ejército Rojo. El 7 de octubre, nuevas tropas soviéticas son cercadas. Pero Stalin está decidido a defender Moscú hasta las últimas consecuencias. Encarga al general Georgy Zhukov que organice la defensa de la ciudad. Los ciudadanos de Moscú se movilizan para acabar una serie de líneas defensivas. Pero el obstáculo real para el avance alemán será el tiempo. El día 8 de octubre llueve intensamente. Los vehículos alemanes quedan atascados en un mar de fango. A finales de octubre, gracias a los rigores del tiempo y a la tenaz resistencia soviética, el grupo de ejércitos centro se encuentra a unos 80 kilómetros de Moscú. El 4 de diciembre, sus unidades punteras se encuentran a solo 30 kilómetros de la Plaza Roja. Algunas patrullas de reconocimiento aseguran haber visto las cúpulas doradas del Kremlin destellando a lo lejos. Pero esa noche, la temperatura vuelve a descender. Los motores de los tanques no arrancan. Las armas se congelan. Muchos soldados sufren de hipotermia. El 5 de diciembre, los alemanes detienen el ataque. El invierno ha acudido al rescate del Ejército Rojo. Pero los alemanes confían en que al llegar la primavera podrán concluir su trabajo. Durante la mayor parte del otoño, los ejércitos de Stalin se tambalean ante la avalancha alemana. Y desde el principio, Stalin tiene una preocupación añadida, que los japoneses ataquen a sus fuerzas en Siberia. Pero en noviembre, el dictador soviético recibe un mensaje de su principal espía en Japón, asegurándole que los japoneses no tienen tal intención. Inmediatamente, más de 30 divisiones comienzan a desplazarse hacia el oeste a lo largo de la línea del ferrocarril transiberiano en dirección a Moscú.
Están convenientemente equipados y bien entrenados para combatir en invierno. A principios de diciembre, más de medio millón de efectivos suplementarios ocupan posiciones cerca de la capital. El 5 de diciembre, justo cuando los alemanes cejan en su intento de tomar Moscú, son sorprendidos por un brutal ataque ruso. En primer lugar, se desencadenan potentes descargas de artillería. A continuación, enjambres de T-34 soviéticos quiebran las defensas alemanas. Sorprendidos por la contundencia del ataque de un enemigo que suponían contra las cuerdas, los alemanes retroceden. Durante los próximos 7 días, las tropas soviéticas arremeten contra las fuerzas alemanas. Para Hitler, que solo de mala gana consintió en detener el asalto a Moscú, es un mazazo terrible. El 19 de diciembre destituye al comandante en jefe del alto mando del ejército, el mariscal de campo Walter von Brauchitsch, y asume personalmente el mando. Heinz Guderian es igualmente destituido junto con otros 35 oficiales de alto rango. Ahora Hitler ordena que no haya más retiradas. Los soldados alemanes lucharán y, si es necesario, morirán allí donde estén. Sus instrucciones funcionan. Las líneas alemanas recuperan gradualmente el equilibrio. Pero Rusia no es su única preocupación. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, ataca a Estados Unidos sin previa advertencia. Hitler, sin apenas darle vueltas, declara también la guerra a los americanos. Sin contar con una planificación avanzada, se ha buscado un nuevo y poderoso enemigo. A finales de 1941 y principios de 1942, Hitler continúa empeñado en proseguir su ofensiva contra Rusia, pero necesita una nueva estrategia. Su plan original, consistente en combatir en todos los sectores del frente, ha dejado de ser sostenible. Por otra parte, sus asesores económicos le comunican que las reservas de petróleo alemanas están disminuyendo. En consecuencia, decide detener los ataques en el norte y dirigirse hacia los yacimientos petrolíferos del sur. El plan inicial de la Operación Azul, como se denomina, prevé un asalto en el sur de Yarkov. El grupo de ejércitos A avanzaría hacia el sur para capturar los yacimientos petrolíferos, mientras que el grupo de ejércitos B cubriría su flanco a lo largo del río Don. Enseguida se produce un choque brutal contra fuerzas soviéticas que intentan recuperar Yarkov. Otros 200.000 soldados soviéticos son capturados. 70.000 son ejecutados. Como parte de la misma operación, los alemanes estrechan su cerco del puerto de Sebastopol, en Crimea. Durante 8 meses, los defensores han sufrido continuos bombardeos de la artillería alemana, que cuenta con una enorme arma de tren con un cañón de 400 milímetros. A finales de junio de 1942, Sebastopol cae finalmente en poder de los alemanes.
ya no tienen obstáculos para dirigirse a los yacimientos de petróleo. El 28 de junio se inicia la ofensiva. El grupo de ejércitos B se abre camino a través del río Don y avanza a lo largo de su orilla oeste. El grupo de ejércitos B topa con una feroz resistencia. Pero el 9 de julio ya se encuentra cerca de Rostov. En adelante, Hitler tomará una serie de decisiones que supondrán errores estratégicos graves. Cuando el grupo de ejércitos B avanza a lo largo del Don, el Führer ordena tomar Stalingrado pese a que la ciudad carece de una importancia estratégica inmediata. De repente, el ejército debe asumir una nueva y desgastadora misión. 2 semanas después, Hitler acrecienta su error de juicio. Frustrado por el lento progreso de la campaña del Cáucaso, desvía el grueso de sus panzers hacia las montañas. La marcha sobre Stalingrado se ralentiza de manera sensible. El grupo de ejércitos A, reforzado, atraviesa entonces el Cáucaso hasta situarse a 110 kilómetros del mar Caspio, amenazando con cortar el paso a todos los ejércitos soviéticos de la zona. Pero de repente, Hitler vuelve a cambiar de idea. Irritado por el lento avance hacia Stalingrado, ordena que los panzers giren nuevamente hacia el norte. El 9 de agosto, el grupo de ejércitos A ocupa el primero de los yacimientos de petróleo de Maikop. Lo encuentra completamente patas arriba. Sin más refuerzos, no puede seguir con sus planes, y tanto los yacimientos del Cáucaso Central como los que se hallan en las proximidades del mar Caspio siguen lejos de su alcance. Pero la atención de Hitler se desvía una vez más. A finales de agosto, las fuerzas alemanas se encuentran a un paso de Stalingrado. El asalto a la ciudad que lleva el nombre del archienemigo de Hitler ha comenzado. Será una de las más cruciales batallas de la Segunda Guerra Mundial. El 17 de agosto de 1942, el sexto ejército del general Friedrich Paulus cruza el Don e inicia una ofensiva final contra Stalingrado. Seis días después, una ofensiva de panzers ha alcanzado la orilla del Volga, justo al norte de la ciudad, y otras fuerzas alemanas combaten en otros barrios de la periferia. Hitler parece tener a su alcance una memorable victoria. Stalingrado es un importante centro industrial. Se extiende hasta más de 19 kilómetros a lo largo de la orilla oeste del río. Sus fábricas producen más de la cuarta parte de los tractores y camiones de la Unión Soviética, pero también tanques y cañones. El pueblo ruso lo ha convertido en una formidable fortaleza. A ello ha contribuido la decisión de Hitler de dirigir los panzers del grupo de ejércitos B hacia el sur. Eso les ha ofrecido un par de semanas más para prepararse. El plan alemán prevé realizar un asalto directo sobre la ciudad. Da comienzo una de las batallas más intensas y prolongadas de la Segunda Guerra Mundial.
Los alemanes avanzan poco a poco, calle por calle, mientras las bombas de los Stukas caen en picado justo delante de ellos. Los enfrentamientos son encarnizados, casa por casa, habitación por habitación. Los defensores soviéticos utilizan las alcantarillas como refugios y para comunicarse entre ellos, y las ruinas de encima como escondite desde el cual disparar. Los refuerzos rusos han de ser transportados de orilla a orilla del río. Con frecuencia son bombardeados desde el aire. Pero aún así, miles de soldados consiguen cruzar el río. A finales de septiembre, los alemanes han ocupado la mayor parte de la ciudad, casi hasta llegar al Volga. Para Hitler, la toma de Stalingrado se ha convertido en una obsesión. El 4 de octubre de 1942, el general Paulus lanza el que pretende ser el asalto final a Stalingrado. Los tanques abren el camino, rechinando sobre los escombros y abriendo fuego a bocajarro sobre los patios. Un oficial alemán declara: el avance se mide en cadáveres, no en metros. La victoria alemana parece segura, pero lo cierto es que los alemanes se hallan peligrosamente dispersados. A mediados de noviembre, el ejército soviético envía más refuerzos. Más de 1 millón de soldados, 13.500 cañones, 900 tanques y más de 1.000 aviones son transportados en secreto hacia la zona de batalla. El 19 de noviembre atacan a los alemanes por el flanco norte. Tras un potente bombardeo de la artillería, los T-34 y la infantería de asalto irrumpen a través de las posiciones alemanas. Ahora son miles de alemanes los que se rinden. Al día siguiente, un ataque soviético realizado en el sur resulta igualmente exitoso. Y el 23 de noviembre, estos movimientos de tenazas coinciden en el oeste de Stalingrado, cortando el paso al sexto ejército alemán. El general Paulus, responsable de las fuerzas alemanas, tiene ocasión de escapar, pero Hitler le ordena permanecer y seguir luchando. La Luftwaffe garantiza al Führer que podrá aerotransportar reservas suficientes hasta Stalingrado. Eso le basta para ordenar que las posiciones alemanas resistan hasta que sean relevadas. Con el objeto de ayudar a Paulus, el mariscal de campo Erich von Manstein, comandante en jefe de la región, lanza la operación Tormenta de Invierno el día 12 de diciembre. Es un intento de romper el cerco soviético de la ciudad mediante los Panzers alemanes. Durante 2 días, la operación funciona, pero después la resistencia del Ejército Rojo se intensifica. El 23 de diciembre, el intento de rescate alemán se detiene a unos 50 kilómetros de la ciudad. Manstein aconseja a Paulus que intente huir de Stalingrado. Pero Paulus espera el permiso de Hitler, y este le es denegado. De todas formas, seguramente ya es tarde. El mariscal Zhukov pone en marcha la siguiente etapa de su plan general.
Esta consiste en un ataque a gran escala contra la operación de relevo de los Panzers. Los Panzers son alejados de la ciudad y a finales de diciembre toda esperanza de relevar a las fuerzas alemanas en Stalingrado se ha desvanecido. Y lo que es peor, los planes de aerotransportar ayuda a la ciudad acaban resultando un fiasco. Las tropas alemanas necesitan 700 toneladas diarias de suministros para sobrevivir, pero nunca reciben más de 80. El tiempo es infernal y la Fuerza Aérea Soviética controla ahora los cielos. Las tropas soviéticas penetran paulatinamente en el cerco que envuelve a los alemanes. 200.000 hombres permanecen allí atrapados. El 8 de enero, los soviéticos invitan a los alemanes a rendirse. Estos se niegan. El 31 de enero de 1943, Paulus es obligado a rendirse. Más de 100.000 hombres son hechos prisioneros. Solo 5.000 regresarán a Alemania. Stalingrado ha sido una batalla sangrienta. Los alemanes han sido atacados con fiereza. Han perdido alrededor de 300.000 de sus hombres y casi otros tantos de sus aliados. Los rusos han perdido un número similar de efectivos, además de miles de civiles. Para Alemania ha sido con mucho la mayor catástrofe de la guerra, pero no será la última. El Ejército Rojo inflige ahora severas derrotas a las fuerzas de Hitler en todo el frente del este. Stalingrado ha significado un gran triunfo para el ejército de la Unión Soviética, pero su jefe de operaciones, el mariscal Zhukov, ha puesto también sus miras en el grupo de ejércitos alemanes A, acampado aún en el Cáucaso. Las tropas soviéticas se abren camino hacia el oeste de Stalingrado y a primeros de diciembre de 1942 se encuentran a 190 kilómetros de Rostov. Existe la posibilidad real de cortar el paso a todas las fuerzas alemanas posicionadas en el sur. Con poco margen de elección y aunque a regañadientes, Hitler da permiso al grupo de ejércitos A para retroceder. Durante el mes siguiente, los alemanes cubren con gran habilidad su retirada. Cientos de miles de soldados consiguen retirarse. Más adelante, el 12 de enero de 1943, Zhukov lanza un ataque total. Los soviéticos atacan a lo largo de 800 kilómetros de frente. Superados en número en proporción de 7-1, von Manstein, el comandante en jefe de las fuerzas alemanas en la región, cubre la retirada con una movilidad asombrosa. Pero a finales de febrero, el Ejército Rojo ha recuperado Kursk y la cercana ciudad de Yarkov.
Esta ofensiva de invierno rusa ha supuesto un golpe de consecuencias desastrosas para el poderío alemán. Solo en cuestión de meses ha perdido 1 millón de hombres y un gran número de tanques y cañones. El Ejército Rojo cuenta aún con enormes reservas de efectivos. Se beneficia también de un sensible incremento de la producción de armas y de la ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaña. Los alemanes han cedido también su superioridad tecnológica. Los tanques T-34 superan de largo a los Panzers Mark IV. Y poseen además el terrorífico lanzacohetes múltiple Katyuska, que destroza las tropas alemanas. Hitler se resiste a perder la esperanza. Aún sueña con un ataque preventivo en verano que desconcierte a la Unión Soviética y le permita recuperar la iniciativa. La ciudad de Kursk parece el lugar más evidente para comenzar. Aquí, el asalto soviético ha formado un profundo saliente dentro de las líneas alemanas. La ciudad parece tentadoramente expuesta. Hitler decide que es preciso bloquear las salidas y arrasar la ciudad. Tiene también un as en la manga. El contraataque alemán será encabezado por una nueva generación de tanques alemanes diseñados expresamente para combatir contra el formidable T-34 ruso. El enorme, aunque lento, Tiger de 55 toneladas posee un cañón letal de 88 milímetros y su blindaje frontal lo hace casi inmune a los cañones de los tanques soviéticos. Cuenta también con el Panzer de 43 toneladas, algo más rápido, provisto de un nuevo cañón de 75 milímetros e igualmente capaz de acabar con el T-34. Estos tanques son tan nuevos que Hitler se ve forzado a demorar el ataque hasta que se hayan fabricado en número suficiente para ser enviados al frente. Pero ya cuando las fuerzas alemanas empiezan a reunirse, el mariscal Zhukov, comandante de las fuerzas soviéticas, adivina lo que está a punto de suceder. Poco después recibe información de una red de espionaje infiltrada en el alto mando alemán, confirmando el escenario del ataque. Zhukov ordena la construcción de una serie de líneas defensivas con zanjas antitanque, campos de mina y amplios cinturones de alambradas. Además, refuerza notablemente las fuerzas soviéticas de la zona, haciendo llegar tropas y tanques de partes menos vulnerables del frente. En la víspera del asalto a Kursk, los alemanes son ampliamente superados en número por los defensores soviéticos, que saben exactamente cuándo atacarán los alemanes. El 5 de julio de 1943, justo cuando las tropas alemanas se preparan para el asalto, son sorprendidas por un intenso bombardeo de la artillería soviética. Aún así, a la mañana siguiente, los Panzers continúan avanzando. Pero esta vez se enfrentan a un enemigo bien atrincherado. No hay ninguna opción realista de que consigan penetrar mediante una repentina blitzkrieg. Los resultados son desastrosos. En el norte, el ejército alemán gana unos tristes 10 kilómetros a costa de perder 25.000 hombres y más de 200 tanques. En el sur, los alemanes salen algo mejor parados. Consiguen abrir una brecha de 40 kilómetros a través de las defensas soviéticas, pero pagan también un alto precio.
10.000 hombres pierden la vida y 350 tanques resultan destruidos. Pero por un breve instante parece como si la penetración alemana pudiera ser posible. Zhukov recurre entonces a sus reservas. El 12 de julio de 1943, 900 tanques cargan contra el flanco alemán. Casi 2.000 tanques se unen a la que sería la mayor batalla de acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Los T-34 soviéticos se abren paso entre las líneas alemanas y abren fuego a bocajarro. Después de un solo día de violentos combates, los alemanes han perdido más de 350 tanques y han sido forzados a retirarse. Mientras tanto, en los cielos se libra una épica batalla aérea. Finalmente, la aviación soviética establece su supremacía sobre la Luftwaffe. Ahora los rusos pueden soltar sus formidables aviones antitanque Ilyushin y Il-2 Stormovik. El 23 de julio, los alemanes han perdido gran parte del terreno que habían ganado y con ello lo mejor de su ejército. La aventura de Hitler en Kursk le ha costado al menos 50.000 soldados y más de 700 tanques. Nunca más los alemanes lanzarán una ofensiva importante en el frente del Este. Los rusos han cambiado el curso de la guerra.